Bienvenidos a nuestro programa Haciendo Familia, queridos amigos. El tema que nos va a ocupar hoy se llama narcotráfico y drogadicción. Y para hablar de este tema que impresiona un poco, por lo menos a mí me impresiona, hemos invitado a Horacio Calderón. Es analista internacional, especialista en terrorismo y crimen organizado. Bienvenido al programa, Horacio. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto que esté con nosotros. Usted comentó en varios programas, no hace mucho, que Brasil iba a tener que tomar medidas, iba a tener que hacer alguna ofensiva para terminar, ¿no es cierto?, o por lo menos para ponerle una línea, un parate a el narcotráfico. ¿Por qué dijo esto? Bueno, exactamente. Yo vengo estudiando el tema del narcotráfico en América del Sur desde hace muchos años, ¿no? Además de las organizaciones vinculadas con el crimen organizado que están operando sobre todo en la triple frontera, donde, para que ustedes se den una idea, hay 19 grupos criminales con alcance internacional, ¿no? Libaneses, mexicanos, colombianos, brasileños, rusos, chechenos, en realidad, sobre todo con un gran componente checheno. Hace poco hubo un crimen de alguien, sí, de uno de esos países, ¿no? Sí, también después también incluso hasta de Costa de Marfil, ¿no? O sea que realmente estamos hablando de la zona dentro de Paraguay, de la triple frontera, ¿no? Pero con una proyección interna en el territorio de Brasil. Al punto tal que hemos visto que en el año 2006 las organizaciones criminales, sobre todo el primer comando de San Pablo, ese era el nombre, tuvo sitiada a las autoridades del Estado de San Pablo durante muchísimos días con un poder de fuego que superaba al de las fuerzas del orden. O sea, un Estado dentro del Estado. Dentro de otro Estado. Nada menos que en San Pablo, que todos sabemos que es el Estado, sí, el pulmón industrial de Brasil. Que tiene Brasil. Que Brasil, ¿no? Y paralelamente, en Río de Janeiro, sobre todo liderado por el Comando Vermelho, que en realidad recibe el nombre de unos activistas de izquierda que estuvieron presos durante el régimen militar de Brasil hace muchos años. Un poco como la FARC, ¿no? Bueno, luego pasaron de tener cierto tipo de bandera política, aunque uno esté o no de acuerdo, para convertirse en narcocriminales, en narcobandoleros en Brasil. Ahora, el problema, para ir directamente al punto, a la respuesta de la cuestión, es que en el caso de Brasil, que es lo que estamos viendo en este momento, se encontraban con un cuadro en el cual había franjas de territorio dentro de toda la región de Río de Janeiro, en torno a la ciudad, controlada por grupos de narcotraficantes. ¿Y cómo llegaron a eso? Bueno, han llegado a esto gracias a muchos años, muchísimos años de corrupción en toda la administración pública de Brasil, complicidad de las fuerzas policiales, de seguridad, de los magistrados, sean jueces, fiscales, etcétera, pero también han incubado en un país de una extrema pobreza, ¿no? Donde hay una división tajante, lo que sería la clase alta, y directamente pasar a una clase baja con un sector realmente pobrísimo, ¿no? En Brasil. Entonces hemos visto cómo, por ejemplo, los grupos de narcotraficantes se convertían en reyes de las favelas y hasta de los morros, que han sido, por ejemplo, en este momento controlados prácticamente a cañonazos por las fuerzas policiales de seguridad. Sí, se dio en todos los medios. Claro, sí. y del ejército, para desalojarlos. ¿Y por qué todo esto? ¿El ejército también intervino? Intervino como apoyo logístico, pero intervino. Yo pensé que era solamente el apoyo. No, intervinieron con apoyo logístico. Además, yo he visto tanques M113, sí, son vehículos blindados de exploración, bueno, sí, pero con un gran apoyo logístico a las fuerzas policiales y de seguridad. Sí. ¿Por qué? El gobierno de Brasil ha tomado la decisión estratégica de combatir al narcotráfico y al crimen organizado, controlarlo y erradicarlo en la medida que se pueda, o por lo menos disminuir su capacidad operacional en el país. ¿Por qué? Porque es una cuestión digamos, clásico de cualquier ley política.
ningún país, en este caso Brasil, puede tener pretensiones de convertirse en un global player, un jugador global, si no puede controlar en lo interno problemas como el que justamente en este momento decidieron enfrentar. Porque mucha gente en Brasil se preguntaba, nosotros tenemos pretensiones en este momento de, no sé, de competir con los Estados Unidos, junto a la India, a China y a Rusia, por eso forma parte del famoso grupo BRIC, y resulta que acá estamos prisioneros de este conjunto de organizaciones de mafias, ¿no? Que a su vez tienen secuestradas a la población que está bajo su control. Porque a lo mejor sucede acá, a lo mejor se demoniza un lugar determinado en Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, pero la gente esa, realmente, no toda esa gente es criminal. Mucha gente trabaja, vive honestamente, y bueno, ahora, esto en Brasil está totalmente magnificado. O sea que mi respuesta es que esta ofensiva, que se ha hecho en este momento, tiene como objetivo principal, articular la visión que sí tiene Brasil sobre una visión que Lula la definió como grandeza de Brasil. Esto viene de los geopolitólogos antiguos de Brasil, porque ellos tienen políticas de Estado y las mantienen y las continúan más allá del signo de los gobiernos de turno, ¿no? Estamos viendo un Brasil creciente, entonces no puede haber un país con pretensiones de potencia global con este tipo de desafío interno a la seguridad pública y a su seguridad nacional. No estratégica, no es un desafío estratégico, pero sí es un serio desafío que plantea el crimen organizado del narcotráfico al Estado Federativo de Brasil, ¿no? ¿Y cómo ve usted el caso de Uruguay y las amenazas contra funcionarios por parte de traficantes mexicanos? Bueno, usted sabe que yo di la primicia acá en el país sobre ese tema, ¿no? Porque no había información, ¿no? En Twitter. Bueno, gracias a eso después tuve no sé cuántas notas. Sí, después lo llamaron de todas partes. El tema es que a veces es contraproducente, no sé, bueno. Sí. Pero de cualquier manera, justamente estaban amenazados y gracias a la DEA, a la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, pudieron el gobierno uruguayo tomar noticias de que varios de sus funcionarios, por ejemplo, el viceministro del Interior, el jefe de la lucha antinarcóticos, etcétera, realmente tenían, como se ve en las vistas de televisión, en televisión y cine, contratos para que los mataran. Y las comunicaciones que se interceptaran nosotros arreglamos los problemas a la mexicana. Entonces ahora tenemos al viceministro del Interior que está en autos blindados, 2 funcionarios protegidos en lugares seguros, en casas seguras, como si fueran, no sé... Qué tremendo. Esto estamos hablando del Uruguay, ¿no? Donde hay que reconocer que realmente han hecho bastante por tratarse incluso de una plaza en la cual, justamente por el sistema financiero que maneja, se había convertido en un centro de lavado, ¿no? Y a partir del presidente Tabaré Vázquez, eso se ha ido modificando. Como para que vean que uno no tiene, digamos, un enfoque ideológico cuando las cosas se hacen bien. Exacto. Porque en Brasil, si Lula da Silva no fuera de izquierda, y en lugar de ser Lula da Silva el presidente, fuera Sebastián Piñera de Chile, Santiago Piñera, ¿no? Habría una gritería internacional terrible con este tema, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que Lula cuando asumió, yo recuerdo que le hicieron un reportaje y le dijeron, usted es socialista, va a gobernar para la izquierda. Él dijo, no, yo voy a gobernar para todos los brasileros. Mi idea, mis ideas, mi ideología, la dejo cuando deje de gobernar, la vuelvo a tomar. Por ahora gobierno para todos. Qué grandeza, ¿no? Él lo hizo, siguiendo eso, ¿no? La visión, él lo dijo, mi objetivo es la grandeza de Brasil. Exacto. Y la grandeza de Brasil significa de acá a 50 años convertirse en un primo interpar, por ejemplo, con los Estados Unidos, a través de un sistema de alianzas, ¿no? Pero estamos en narcotráfico, no en geopolítica, que a mí me entusiasma mucho. Bueno, Horacio, ¿cuál es el perfil de país en materia de narcotráfico? ¿El nuestro? El peor de todos. ¿Cómo el peor de todos? Y ahora encima se van a venir los que echan de Brasil. El problema en la Argentina, desde el punto de vista de perfil, primero que todo, históricamente era un país de tránsito de droga. Era de tránsito. Era de tránsito. ¿Cuánto hace que era de tránsito? Hasta 15 años atrás, diría yo, ¿no? Hasta la década del 90. Hasta la década del 90, ¿no?
pero además, sí, cuidado. Porque ahí vino gente de la FAD de España a dar unas conferencias a maestros y dijeron, era un convenio internacional, y dijeron, yo los llevé al aeropuerto y me dijeron, acá todavía es de tránsito, pero cuidado, porque donde empieza a circular dinero se instala la droga. Exactamente, ¿no? ¿Tiene relación el total, dinero? total. ¿Por qué? Y además es una cuestión, por ejemplo, la Argentina inicialmente fue un país de tránsito, Sí. pero aparte de eso fue un país exportador por excelencia de precursores químicos de manera legal e ilegal, Sí, que ayudaban. que servían justamente para elaborar la droga, por ejemplo, en Bolivia. Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, bueno, no le puedo decir toda la cantidad porque son 40. Digamos de tránsito, pero perdón, no santos. y aparte con connivencia del Estado en ese momento. Sí, O sea, yo cuando uno habla, pues yo a veces aclaro, mire, yo no hablo de este gobierno en particular, uno trata de quedarse un poco al margen cuando habla de estas cosas. Bueno, al margen de ser un país de tránsito y de un país exportador de precursores químicos, a lo cual se sumó el escándalo de la efedrina. Últimamente, sí. Claro, últimamente que todavía, cuidado. No está solucionado. Que no está solucionado para nada. Está bajo investigación y todo eso. Pero además de eso, se ha transformado en un país blanco para el consumo. A tal punto que yo le arrojo una cifra. Brasil, que tiene, no sé, tres veces más, más habitantes que nosotros, sí, tiene 900.000 adictos de cocaína. La Argentina tiene 600.000. No le puedo creer. Sí. Solamente cocaína. No hablemos, por ejemplo, del caso de la marihuana y de otro tipo de drogas. O sea, que se utiliza mucho acá en la Argentina. Antiguamente, en la década del 60, estaba muy de moda el ácido lisérgico, por ejemplo, ahora ya no sé. Que después se abandonó. La Argentina es un país donde se fabrican drogas de corte, ¿no? Que son las famosas drogas sintéticas tipo anfetaminas. Que son las que más daño hacen, ¿no? Las que más daño hacen. Y yo creo que en general, ante la cuestión de las vigilancias satelitales y todo eso, los cultivos, hay una tendencia, por lo menos uno lo ve en documentos de las Naciones Unidas, documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que son muy confiables en ese aspecto, ¿no? De que hay una tendencia justamente a las drogas estas sintéticas, ¿no? De eso. Además, acá en la Argentina, hasta se hacía control de calidad, se hace control de calidad. ¿Control de calidad? Sí, de estas drogas sintéticas. Entonces, mi definición de la Argentina, pues yo lo digo permanentemente, es el de un Estado complaciente con el narcotráfico. Es decir, ¿por qué? Esa es la cuestión de... Yo nunca doy nombres, ¿no? Sí. No me interesa. Es decir, es la cuestión del libre juicio. Está bien. Claro, porque hay gente que acusa sí, y no tiene pruebas. Entonces vemos dirigentes políticos acusados que a lo mejor no tienen nada que ver con el narcotráfico y otros que parecen, no sé, discípulos de Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, que tienen enormes responsabilidades en la cuestión del narcotráfico en la Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Si uno ve capturas, secuestros, por ejemplo, como se han hecho, que han trabajado muy bien, Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura, Gendarmería, etcétera, no me quiero olvidar de nadie, en los últimos meses creo que han superado las 3 o 4 toneladas de cocaína en total. Imaginemos la cantidad de cocaína que no se captura. Claro, usted sabe que siempre ¿no? La pregunta que me hago, si se encontró tanto... ¿Cuánto no se encuentra? ¿Cuánto no se encuentra y anda circulando? ¿No? Para que usted tenga una idea, todo lo que signifique el contrabando, contrabando de heroína de origen colombiano, sí, por ejemplo también la que se produce en Afganistán, emplea 1 millón de personas en todo el mundo.